¿Se ha preguntado usted por qué nos ha afectado tanto a nivel económico acá en el país la guerra entre Rusia y Ucrania? Y es que le hemos comprado más de 172.000 millones de colones en hierro, aceites y otros tipos de productos a ambos países. El conflicto en Europa cumple más de 7 meses y nada parece indicar que volveremos a la tranquilidad. Era el 24 de febrero del presente año cuando explotó la primera bomba de los ataques por distintos frentes de Rusia en territorio de Ucrania. Muy probablemente antes de eso, usted en su casa o tenía poca idea o no estaba muy preocupado por la importancia que tenía este pequeño país de Europa del Este para nosotros. Pero probablemente sus visitas al supermercado con los altos precios del aceite, la preocupación por el incremento en el pan, los huevos, entre otros, ahora lo hagan pensar. Ucrania, uno de los productores de granos más importantes del mundo, de aceites, y Rusia, aparte, productor de fertilizantes, acero, entre otros, pondrían al mundo nervioso. Sin duda alguna, la guerra ahora para nosotros tenía otras implicaciones. Pero estamos hablando de naciones importantes como Ucrania, donde hay un tema de gas natural, donde se produce el 70% del trigo que se consume a nivel mundial, al igual que Rusia. Es decir, depende de la nación, depende del conflicto, depende del país que está involucrado, depende del país que lleva a cabo la invasión militar. Es así como se define a partir de ese tipo de variables la importancia que tiene un conflicto según la región donde se desarrolle y según el impacto que esto pueda llegar a tener a nivel mundial. En 2021, Costa Rica le compró a Rusia 83.3 millones de dólares en químicos, abonos, hierro y acero, y 176.4 millones a Ucrania en aceites, hierro, acero o grasas vegetales. El conflicto incluso golpeó industrias ya severamente afectadas como la construcción. Con este conflicto y a raíz de que algunos de estos productos que importábamos desde Ucrania y desde Rusia son insumos y son materias primas para el sector construcción, pues doblemente viene el golpe. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender que estas interrelaciones complejas, relaciones de dependencia y estas imbricaciones que existen entre dos países que a todas luces guardan poca o casi ninguna relación directa, pues hoy, en virtud de la naturaleza de las relaciones comerciales y del quehacer económico mundial, pues más bien vienen a potenciar que las vinculaciones y las consecuencias claras sobre la economía sean y se terminen sintiendo por nuestros hogares. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo viviremos en un entorno de altos precios, clima de inestabilidad, entre otros? Ambos especialistas son claros en afirmar que esperar un retorno al status quo que antes del conflicto es un paradigma irreal y por ende aquellos precios son cosa del pasado. Ha sido muy fácil para los medios a nivel internacional y sobre todo para muchos gobiernos que adversan a Rusia en esta guerra en Ucrania, decir que lo que está ocurriendo a nivel mundial con el tema de los precios y la inflación y todas las crisis económicas que se están presentando es a raíz de la guerra en Ucrania. No, tenemos en los últimos 2 años y medio por arrastre 2 situaciones que han sido complicadas que no han sido resueltas. La crisis de los contenedores, el asunto de la pandemia, la guerra en Ucrania que definitivamente agrava la situación que ya venía de por sí grave y que eso evidentemente pues difícilmente vamos a volver a esa normalidad que la gente tanto añora, porque las cosas cambian precisamente para no seguir siendo lo mismo. Si ya no lo hemos hecho, tenemos que pensar en una nueva dimensión, en una nueva realidad de la economía, sobre todo teniendo en consideración que estas relaciones de interdependencia compleja, con la estrechez que les es connatural, implica que nosotros debemos pensar en una economía globalizada. Y es paradójico porque justamente antes de todas estas cuestiones que están condicionando las relaciones en el mundo, ya varios teóricos internacionales, y se estaba hablando en el ámbito de la doctrina económica de un punto pivote y una regresión en términos de la globalización. Recientemente Ucrania pudo retomar las exportaciones de granos a Europa. Sin embargo, eso no quiere decir, como ya afirmamos, que la normalidad esté cerca de ocurrir. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.